Hemos estado viendo, mis amigos, una serie de enemigos. Hoy sería el quinto y el último tema de la serie Familias Victoriosas, sus enemigos y cómo vencerlos. Hemos estado viendo el sábado pasado, hablamos sobre el enemigo que se llama las adicciones. Y quiero decirles que estos sermones quedan grabados, están en YouTube. Se puede ponerle ahí en YouTube, Pastor Carlos Acosta, ahí están. O puede ir a la página web de la iglesia, Spanish American Seventh-day Adventist Church, y allí quedan grabados. Anterior a eso vimos el enemigo de la comunicación. Cómo no podemos muchas veces comunicarnos en casa. Los latinos tenemos la costumbre, parece que estamos peleando todo el tiempo, ¿verdad? Y gritamos, we're very loud. Decía un amigo güerito que tenía, oye, pues, ¿están enojados? No, we're just talking. Solo estamos hablando. Y decía otro, oye, ¿qué quiere decir eso? Yo vivía allá en Compton, un lugar muy bonito para crecer a la familia, amén. That's right, man, Compton, straight out of Compton, man. Y decía un morenito, hey, decía, ¿qué quiere decir when your dad tells your mom, vieja? Vieja, gritaba mi papá. Así nos comunicamos. That means old. Pero why? ¿Por qué le dice old, vieja? No, es cariño, you know. It's like saying, hey, honey. ¿Verdad que sí? Y saben, hablamos de la comunicación, hablamos acerca del enemigo de la separación y el divorcio. Este sermón enfatizamos la necesidad de permanecer juntos, together. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, amén. Necesitamos modelar que tenemos un buen matrimonio. Necesitamos inspirar a las próximas generaciones, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas. Ya mis hijas van creciendo, para que ellos un día formen un buen matrimonio también. Y hablamos sobre el enemigo número uno de las familias, que es Satanás, que siempre está atacando, acechando y viene con sus caballos de Troya. Si quieren volver a repetir estos mensajes o los quieren compartir con alguien, están en la página web de la iglesia y también están en YouTube. Y hoy vamos a ver el último enemigo y vamos a ver de este lado. El último enemigo, la falta del altar familiar o la falta de Dios en los hogares. Este sería el quinto y el último enemigo con el cual las familias hoy en día se enfrentan. Y este es un enemigo que necesitamos atacarlo desde ya. Saben, los mejores recuerdos, the best memories that I have, son cuando mi padre y mi madre would wake us up, nos levantaban a las 5 de la mañana, 5 o'clock in the morning. Como decían ellos, para tener el altar familiar, to have the family worship. Allá en Compton o aquí en Los Ángeles, porque aquí también viví en varios lugares bien bonitos para crecer a la familia. La Olympic y la Normandy, ¿cuántos dicen amén? That's right, allí por el Piojito en la Westlake, allá al lado, también ahí crecí. Yo iba al MacArthur Park, allí era mi playground por un buen rato. Y luego los proyectos aquí en la Olympic y la Lorena Street, ahí también crecimos. Pero saben, en cada uno de estos lugares, sí, llegábamos y
Y a veces habían entrado a nuestra casa, habían robado. Yo era uno de los primeros que llegaba a la escuela. Mis padres, pues ambos trabajaban. Y mi padre, mi jefito, tenía 2 trabajos. Y yo llegaba y varias veces, perdón, encontré la casa abierta, los apartments abiertos. Habían robado. Se siente feo. A veces nos teníamos que tirar al piso por las balaceras que había. A veces mi padre se tenía que levantar a medianoche porque había alguien intentando entrar a robar ahí donde vivíamos. Pero una cosa que estoy seguro, saben que algo nos protegió como familia, es el hecho de que siempre teníamos el altar familiar. Mi padre y mi madre nos levantaban temprano o antes de dormirnos. Mi padre y mi madre nos llamaban y teníamos el altar familiar. Comenzábamos cantando. Mi padre me daba una Biblia. Busca este versículo. Mi madre leía la matutina y mi padre a veces leía la escuela sabática, pero siempre la matutina en las mañanas. Hermanos, nos levantaban muy temprano, pero es que ellos tenían que estar en el trabajo temprano. Mi padre y mi madre nunca nos llevaron a la escuela. Qué privilegio gozan hoy en día nuestros hijos, mis hijas, que yo las puedo llevar en la mañana y yo las puedo recoger todos los días. Y que vamos manejando, Dad, I want an ice cream, y yo las llevo allá al McDonald's. Saben que nosotros teníamos que caminar a la escuela y siempre hubieron peligros. There was always danger as we used to go out to school. Pero saben, la protección de Dios iba con nosotros, estoy seguro, porque mi padre y mi madre pedían la bendición de Dios. Pedían la bendición de Dios en las mañanas, levantaban ese altar familiar. A veces íbamos nosotros allí, en mi adolescencia, I used to be angry sometimes. You're waking us up too early. Queremos dormir más. Venga, muchachos, vamos. Allí todos lagañosos y mal peinados, con las cobijas esas grandotas, San Marcos. ¿Cuántos se acuerdan de esas? No, nosotros puro piojito, no crean. Aquí los callejones en Los Ángeles. Mi padre ponía sus manos, mi madre sobre nosotros. Qué bonitos recuerdos. Y habían peligros, balaceras, venta y compra de drogas, donde nos ofrecían a nosotros. Había muchas cosas en el camino. Pero saben, de todas esas cosas, Dios ahí estaba protegiéndonos, porque mientras ustedes como padres están allá ocupados trabajando en esa fábrica, en ese taller, en ese restaurante, y mientras ustedes están allá pensando, tratando de alcanzar los sueños o preocupados por sus hijos, Dios va caminando con ellos, porque ustedes los dedican a Dios, porque ustedes levantan esos altares en las mañanas. Y mis queridos amigos, la época cuando mis padres hacían esto no eran épocas mucho mejores que las de hoy. En los años 80 habían tumultos, mucha violencia aquí en Los Ángeles. Había terremotos el 88, 86, 88, 89, 90, 90. Había muchos temblores, violencia, pandillas. Me acuerdo en el 91 los disturbios de aquí de Los Ángeles. ¿Cuántos se acuerdan de los disturbios de Los Ángeles? Saben, ese miércoles de tarde, ese miércoles de noche, todo comenzó. ¿Se acuerdan? Fue un miércoles. Mi padre me había forzado. You're going to go to church with me. Me dijo, vas a ir a la iglesia conmigo.
Yo ya estaba adolescente, 16, 17 years old. Y yo no andaba en las cosas de Dios. Y me acuerdo ese día, me llevó a la iglesia. Y cuando veníamos, íbamos en el 110 Freeway hacia Compton, donde vivíamos. El 105 todavía no estaba construido. Y comenzamos a ver. Yo comencé a ver color anaranjado por un lado del freeway allá. Y decía, man, what's going on? El veredicto se había anunciado al mediodía, a la 1, 2 de la tarde y a la puesta del sol. Se desató esa locura que llegaron a ser los disturbios, las quemazones aquí en Los Ángeles. Las épocas, pero todo eso, mis padres aún en medio de todo eso, no dejaban de levantar el altar familiar, no dejaban de invocar a Dios, no dejaban de entregarnos a nosotros, de presentarnos a Dios. ¿Y qué época estamos nosotros viviendo hoy en día? Hoy en día, mis amigos, saben, todos los fundamentos, all the foundations, todos los fundamentos de los hogares han sido quebrantados. La última frontera, the last frontier, lo último que la cultura pudo destruir, ya lo destruyó. No hay más que destruir. The last frontier has been crossed. La última frontera fue cruzada. Y saben, una vez se cruzó esa última frontera, y en la palabra de Dios está mencionado que cuando esa frontera se cruzó, mis hermanos, el corazón del ser humano iba de mal en peor, era solamente maldad. Y entonces el tiempo era corto para la intervención de Dios sobre este mundo, y ahora estamos viviendo eso. La última frontera se cruzó. ¿Qué épocas estamos hablando? La época y la última frontera tocaron aquello que Satanás ha venido tratando de destruir: la familia, el hogar. En junio del 2015, este año, con la Corte Suprema anunciando y haciendo ley de que el matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer no era más. Ahora el matrimonio puede ser el mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. Y detrás de esto hay una línea de personas que quieren todavía más. Pero habiendo destruido esto, el hombre tomando el lugar de Dios, la última frontera, hermanos, ha sido cruzada. Y saben, queda un solo lugar, que son las iglesias. Pero quiero decirles que también muchas iglesias están reconociendo la cultura, la están reconociendo sobre la palabra de Dios. Hay denominaciones religiosas que dicen, ¿saben qué? La palabra de Dios no es lo que dice la cultura. Dios ama a todos, por lo tanto, la cultura tiene razón. Mis hermanos, la época en que nosotros estamos viviendo, un amor a la violencia. ¿No habrá razón, mis hermanos, de seguir presentando a nuestros hijos a Dios todos los días? ¿Cuántos dicen amén? ¿No habrá más razón hoy, cuando estamos viviendo una cultura de violencia y se está multiplicando todavía? Por multiplicarse la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos ¿qué? Se enfriaría. Un amor a la violencia, y se lo están dando a nuestros hijos en forma de juego, películas. Y ya saben ustedes las matazones que ya están habiendo en las escuelas. Mis hermanos, la legalización de las drogas, lo que antes se enseñaba que no era bueno, ahora eso se le llama bueno. Mis hermanos, es que destruyendo el hogar se destruye todo lo demás.
¿Qué más queda entonces? Si han barrido completamente con el hogar. Y tristemente, ¿saben? Nuestros hogares están bebiendo estas aguas. Y en la mente de muchos de los hogares está esta mentalidad. No muy lejano se va a legalizar aquí también en California. No muy lejano legalizarán otras cosas. Pero mis hermanos, todo esto, este tiempo en que nosotros estamos viviendo, demanda de que los hogares levanten un altar a Dios. Si es cierto que han destruido, pero que no destruyan tu hogar, amén. Que no destruyan, porque Dios te ha puesto a ti como cabeza del hogar, de la familia. Te ha puesto como guardia. Te ha puesto como centinela para ver el peligro. Y Jesús mismo lo dijo. Dice que los días de la venida de Jesús serían como los días de ¿qué? De Noé y de Lot. Noé y Lot. Noé, un hogar que vio los peligros que existían. Las barreras habían sido destruidas. El matrimonio había sido completamente destruido. Pero dice la palabra de Dios que Noé y sus hijos alcanzaron salvación, amén. Él no permitió que se permeara la cultura. Él levantaba altar a Dios. Pero Lot, mis queridos amigos, era un hogar que vio cómo la cultura había destruido también la frontera del matrimonio, el hogar. Pero Lot se acercó más a las tiendas, dice que puso sus tiendas acerca de Sodoma y Gomorra. Pero vinieron las consecuencias. Él se salvó, sus hijas, pero su esposa se quedó. Tuvieron que venir ángeles a sacarlo de la destrucción. Y mis hermanos, estamos justamente viviendo esos tiempos. Cuando se destruya el hogar, la familia, la multiplicación de la maldad vendrá todavía más, porque no hay quien lo detenga. Y hoy en día, los hogares tradicionales cristianos, hoy en día los hogares que quieren sostenerse en la palabra de Dios, hoy en día son la minoría y son burlados y son objeto de burla. Y mis hermanos, todo esto que estamos viendo, la legalización de las drogas y todo lo demás, es porque el hogar ha sido destruida. La última frontera se ha cruzado. ¿Qué nos dicen las estadísticas? ¿Cómo estamos aquí los que vivimos en Estados Unidos en relación a los hogares buscando de Dios? En el 2014, el año pasado, el grupo Barna, se llama Barna Group, son investigadores cristianos, y la verdad es que hacen investigaciones y arrojan lo que es la situación de los hogares aquí en Estados Unidos. Y descubrieron el año pasado lo siguiente: 88% de los hogares tienen una Biblia en sus casas. 88% de los norteamericanos, los que tienen papeles y los que no, vivimos aquí. Yo no tengo papeles, pero soy norteamericano, hermana Carranza. Nomás no me echan la migra, Todos los que viven aquí, 88% tienen Biblias en su casa. ¿Es una buena noticia o no? Así es. Pero solamente el 37% la leen. Quiere decir que de 10 hogares, 8 la tienen, pero de esos 8 hogares, solamente 3 leen la Biblia. Hay 4 Biblias por cada hogar aquí en Estados Unidos. Eso es lo que la investigación arroja. La frustración número 1 es que
no hay tiempo para leer la Biblia en casa con la familia. No hay tiempo para dedicárselo a Dios en los hogares. Porque el tiempo está tan apretado, hay tanto que hacer y tan temprano que hay que hacerlo, que mis queridos hermanos, la gran frustración, creo, de todos es la lucha con el tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? No se equivoca la investigación. Hay una crisis hoy en día de la falta de Dios en los hogares. Y no es que no sepan de Dios, no es que no sepan la importancia de Dios, no es que no sepan que la Biblia es la palabra de Dios, es que no hay tiempo, es que no encuentran tiempo, o podríamos decir no se hacen el tiempo. Mis hermanos, para lo que queremos realmente hacer, encontraremos el tiempo para hacerlo, ¿sí o no? We will. Si yo quiero construir un negocio, voy a tomarme el tiempo para construirlo, ¿sí o no? Si yo quiero hacer algo, me voy a encontrar el tiempo, pero ¿por qué será que en esto que es lo más importante? ¿Por qué será que en esto luchamos más? Y de ahí viene este enemigo, la falta del altar familiar, la falta de tiempo, la falta de dedicarle a Dios tiempo como familia. Mis hermanos, en la palabra de Dios se simboliza este momento como con un símbolo muy especial. Las familias en la palabra de Dios levantaban altares y los levantaban a 2 horas del día. Y esto viene desde el principio, desde que Adán y Eva, desde que Satanás atacó el hogar de ellos y ellos permitieron que Satanás controlara su hogar. Dios le dio como solución: levanta altar, levanten altares. Y en la palabra de Dios se le da la solución y se le llama un culto familiar o el altar familiar. Esa es la solución de Dios. Esa es la solución que Dios le dio para protegerse del enemigo de sus almas. Y de allí que Satanás odia y no desea que esto se lleve a cabo. He hates for you to have this family worship time. He doesn't want you to have it. So he keeps you busy. So he keeps us all busy para que no lo podamos realizar. Dios ha dado una solución para poder bendecir a sus familias y salvarlos del enemigo. Y esto viene a través del altar familiar, y lo levantaban en la mañana y lo levantaban ¿cuándo? En la tarde. Lo levantaban en la mañana y se le llamaba el culto vespertino, y lo levantaban en la tarde y era llamado el culto matutino y el culto vespertino. 2 horas donde la familia levantaba el altar. Dice la palabra de Dios: y la repetirás a tus hijos cuando te ¿qué? Cuando te levantes. Dios le dio instrucción a su pueblo, a nosotros. Las instrucciones al pueblo de Israel no son diferentes para el día de hoy. Mis hermanos, el mismo Dios que ellos sirven es el mismo Dios que nosotros servimos. Amén. Es el mismo Dios que nos ha llamado a seguirle. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, se lo dijo a Moisés: dile al pueblo, y cuando te levantes repetirás a tus hijos y hablarás de mis palabras, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ahí viene la instrucción: cuando te levantes y cuando te ¿qué? Te acuestes. Mis hermanos, a la primera hora del día
cuando las fuerzas están renovadas, el padre, la madre reunía a toda su familia y dedicaban tiempo para sacrificar un cordero, para poder alabar a Dios. Allí veían simbolizado a Cristo Jesús y veían el peligro del pecado. Recordaban las instrucciones de Dios. La familia toda en la mañana se reunían, oraban, cantaban, y el padre presentaba las instrucciones de Dios a sus hijos. Se terminaba, mis hermanos, con ese sacrificio, quemando, alabando a Dios y pidiendo su bendición. Este altar se levantaba en la tarde también al cerrar el día. ¿Por qué? Hermanos, porque el día había traspasado y habían peligros que la familia había enfrentado. Una vez más, se oraba a Dios, se cantaba, el padre daba un consejo de la palabra de Dios y los hijos se les daba un momento a los hijos para que expresaran su gratitud también a Dios. Y una vez más, el cordero era el centro de ese altar familiar en la tarde. Esta mañana yo quiero compartir también algunos consejos que la misma sierva de Dios nos comparte, que el mismo espíritu de profecía nos recuerda. Mis hermanos, dice ella en el libro Joya de los Testimonios, tomo 5, y de ahí es donde estoy agarrando estas citas, y miren lo que ella escribió. Si hubo tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Es ahora. Predomina la incredulidad y el escepticismo. Abunda ¿la qué? La inmoralidad. Fíjense, ella en sus tiempos ya veía todo esto. Y estamos hablando de un consejo que se dio 100 años atrás. Pero esta palabra es relevante al día de hoy. La época se ha puesto peor. Si hubiera un tiempo en el que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Predomina la incredulidad y el escepticismo. Acabo de ver un video, porque hoy en día está todo en video, ¿no es cierto? Hoy en día está todo en video. Un video donde un señor, yo no sé quién puso este video, pero se me hizo interesante verlo. Este señor cristiano fue con su Biblia y tratando de compartir a Jesús en un concierto. Había una línea de cientos de personas y hermanos, cuando él va con su Biblia caminando, hablándoles de Jesús, compartiendo una literatura, comienzan a escupirlo, comienzan detrás de él, lo abrazan y tiran señales de toda clase de símbolos, toman cerveza, se toman fotos con él. Alguien le agarra la Biblia y se la tira. Abunda el escepticismo, abunda la inmoralidad. Miren otro consejo que ella misma da en ese mismo tomo. La corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres hoy en día. Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto de familia. Algunos que se llaman cristianos no celebran culto de familia. Celebran culto aquí en la iglesia, pero no lo celebran en la familia. Tengo noticias para ustedes. La iglesia comienza en casa y termina ¿dónde? Aquí. La iglesia allá inicia. Allá tú eres el pastor. Ahí es tu primera iglesia.
Y si la familia no se acostumbra a su alrededor tuyo como padres a abrir la palabra de Dios, a cantar allí, a estudiar allí la palabra de Dios, menos van a poner atención aquí. Y luego dicen, viene pastor, no ponen atención. Pues mi pregunta es, ¿le ponen atención a usted en casa? Mediante oraciones sinceras y fervientes, dice la sierva de Dios, los padres debieran alzar como una valla alrededor de sus hijos. Deberían orar con fe implícita para que Dios hable en ellos y que los santos ángeles los preserven a ellos y a sus hijos de la potencia cruel de Satanás. Los padres debieran alzar como una valla alrededor de sus hijos oraciones. ¿Para qué? Para protegerlos del poder de Satanás. Y todo eso se lleva a cabo ¿dónde? En el seno del hogar, en el altar familiar. Mis hermanos, el poder de Satanás. Satanás no tiene ningún poder. Es un enemigo derrotado. El único poder que él tiene lo obtiene de una manera chapucera. Lo obtiene, dice la palabra, robando, matando, ¿sí? Él es homicida, él miente, él roba. Así obtiene el poder. Así como un ladrón viene a tu casa y entró, vio una debilidad, entró por ahí y te robó absolutamente todo. Tú sentías que tenías el control de ahí, pero ahora se posee un sentimiento de que ya no debo de estar aquí. Tengo miedo de que van a venir a entrar otra vez. Esa es la manera que opera Satanás. Sutil. Pero si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos cómo funciona Satanás, sus ofertas, las invitaciones sutiles, esos caballos de Troya, donde los aceptas, pero luego el enemigo viene entremetido entre lo bonito, entre lo atractivo. Por eso dice la sierva de Dios que mediante las oraciones sinceras en el altar familiar, este es el contexto de esta cita, los padres debieran alzar como una valla alrededor de sus hijos, debieran orar con una fe implícita para que Dios habite en ellos. Y que los santos ángeles los preserven a ellos y a sus hijos de las potencias crueles de Satanás. Oh, mis hermanos, esto es algo muy, muy importante. Padres y madres, cada mañana y cada noche juntad vuestros hijos alrededor vuestro. Juntadlos, dice, y elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación todos los días. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes y de sus mayores, pero padres y madres, cada mañana y cada noche, dice ella, juntad a vuestros hijos alrededor vuestro y eleven oraciones a Dios. No hay nada más poderoso, mis queridos hermanos, que el hecho de levantar el altar familiar en el hogar, de tarde y de mañana y de tarde. Pero ¿qué altares se están levantando hoy en día? Alguien me dijo, no, usted dice desde el púlpito que las novelas inician a las 7 de la noche. No, las novelas inician a las 2 de la tarde, pastor. No, y sí, fui a checar la tele. No, porque yo debo de ver lo que las ovejitas andan viendo, ¿verdad? A ver qué están viendo, dije yo. Ya, no, pues ahí, que la rosa y no sé qué. Ah, bien que las conoce. Pastor, ¿por qué dice usted que vemos nosotros novelas? Ah, ya sé por qué está enojada, hermano.
porque no mencioné la suya, ¿verdad? Le dije. Dígame cuál ve y la menciono. Saben, hoy en día tenemos mucha competencia, mucha competencia. Y todo esto, programación hay. Y saben, mi padre y mi madre tenían una sola televisión. Ahí teníamos la televisión. En Compton era una que teníamos que cargarla entre 4 personas. ¿Se acuerdan de esa? Pero hoy en día, está tan cómodo, ¿no es cierto? Uno puede ver televisión en cualquier parte del mundo. No hay lugar donde las señales no nos alcancen. Ese concepto de sentarse a ver películas, digamos en un cine o frente a la televisión, eso está desapareciendo. Porque hoy en día te pueden dar el paquete donde tú puedes ver desde tu celular inteligente. Antes eran medios tontos los celulares, ¿verdad? Pero ahora smartphones inteligente. Oh, está bien inteligente este. Y saben, me puedo conectar aquí y yo veo a los niños la tecnología, celulares, Netflix, esto y lo otro. Y ahí está HBO, todo lo que tú quieras ver. Hay tanta competencia hoy en día para levantar los altares familiares. Saben, no necesitamos una mejor televisión. No necesitamos la mejor tecnología hoy en día, aunque es muy útil. Lo que necesitamos más es a padres y a madres que dediquen tiempo con sus hijos estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que hoy necesitamos. Saben que cuando vienen las crisis, es ahí donde los hijos saben si papá y mamá realmente viven lo que ellos creen. Me impresionaban los momentos donde a mi padre, a mi madre se les terminaba el trabajo en la fábrica, lavar platos, y donde a veces yo en las madrugadas haciéndome el dormido allá en aquella casa. Saben que nosotros los hispanos cuando compramos casa no tiene living room, no tiene sala porque la convertimos en recámara, ¿no es cierto? No, la recámara, ahí había la cama, era la recámara de mis padres, pero era la sala. Así que pásele aquí a la sala, aquí está el ropero, aquí está todo, ahí está todo. Pero yo me acuerdo escuchar a mi madre llorando. No vamos a alcanzar para la renta, no vamos a alcanzar para hacer el pago. Y qué impresionante era ver cómo ellos se arrodillaban. Y papá y mamá exponían eso. Hijos, hoy en día vamos a estar en casa. I'm going to be home. No hay trabajo, papá tampoco. Pero Dios va a proveer. Vamos a alabar a Dios. Hoy van a ir a la escuela. ¿Cómo les fue el día de ayer? A veces platicábamos ahí en el altar familiar. Muchas veces ni podíamos platicar porque no había tiempo o llegaban tarde de trabajar. Ya lo único que podían ver era el último noticiero. Pero saben, no, nos persiguieron, hicieron esto y lo otro. Ahí se daban cuenta mis padres en el altar familiar. ¿Por qué no volvemos a eso? Cada mañana consagrados a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni los años, no os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. Eso es lo que nos anima la sierva de Dios a hacer. Y concluyo con esto. Saben, hoy en día, hermanos, Satanás está atacando los hogares. Regresemos a una, por favor, o dos. Allí. Quiero concluir con esto.
Todos hemos leído y conocemos la historia de Job. A Job lo admiramos porque fue un hombre que aún a costa del dolor, él se mantuvo fiel a Dios. Amén. Pero él sabía la gran lucha que existía en el corazón de su hogar, y era que Satanás quería destruir a sus hijos. La palabra de Dios en Job capítulo 1 versículo 4 dice que sus hijos hacían fiestas, cada uno en sus días. Dice que ellos hacían fiesta con sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y en otro texto dice que ellos bebían vino. Los hijos de Job, aquel hombre temeroso, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, luchaba también con ser un buen padre. Tenía hijos que él los estaba viendo crecer y que tenían sus inquietudes también y querían experimentar como todos los jóvenes quieren hacerlo. Pero Job se preparó para eso. ¿Saben qué hacía él? Dice versículo 5 del capítulo 1: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de las fiestas de sus muchachos, Job enviaba a llamar a los jóvenes, los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, un altar con un sacrificio conforme al número de todos ellos. Job, aparte de darles el consejo, en las mañanas los mandaba a llamar, y el muchacho se presentaba y veía 2 cosas: veía al padre y veía un altar con un sacrificio allí, con un cordero. Y dice la palabra de Dios que él decía todos los días, lo hacía 7 veces al día: quizá habrán pecados mis hijos allá en aquellas fiestas. Quizá mis hijos habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía Job todos los días. Amén. Hermanos, Dan, help me out so we can finish this. Ustedes me recuerdan a mis padres, sentados aquí con sus hijos pequeños que todavía los pueden controlar, sentados aquí con hijos jóvenes que ya no quieren sentarse a su lado, sentados aquí con hijos que sí vienen a la iglesia, sentados aquí con hijos que no vienen y ustedes están solos. ¿Saben, queridos hermanos? Si ellos no vienen a la iglesia, ese no es el punto. Es que ellos pudieran presentarse delante de Dios si tú levantaras ese altar ahí en tu casa. La iglesia, ellos no van a venir aquí por ahora, pero la iglesia puede estar allá, amén, todos los días. Y quiero decirte, como dijo el papá de Job, él no sabía con certeza si sus hijos habían pecado, pero quiero decirte como hijo que en ese periodo de la juventud sí pecamos, sí hacemos cosas, porque yo crecí y aquí en esta gran ciudad, cuando mis padres me pudieron controlar, vine a la iglesia. Cuando me les pude escapar, me les escapé, tristemente. Cuando venía, se levantaba el altar familiar. Cuando ya no venía yo a la iglesia por muchos años, el altar familiar siempre se levantaba.
Mi padre y mi madre, a pesar de las cosas que andaba yo haciendo allá en las calles, en las madrugadas, me levantaban y allí hacían un altar para mí solamente. Yo medio ebrio, drogado, o muchas veces sin poder, sin tener sentido, completamente inundado por estas drogas. Mi padre y mi madre, no me acuerdo ellos que en ninguna ocasión dejaban de levantar el altar familiar. Oh, mis hermanos, esa es la solución que Dios tiene para ti. Satanás vio cómo Job levantaba a Dios en su familia, por eso lo vino a atacar. No lo vino a atacar solamente porque él era el super cristiano, el superman de Dios. ¿Saben por qué lo vino a atacar? Porque tenía una familia donde se levantaba el altar familiar. Y Satanás no quería eso. Y Satanás trajo dolor al punto de quitarle la vida, arrebatarle la misma vida de sus hijos. Pero ¿saben qué? Aunque esos muchachos estaban haciendo sus cosas, su padre los había presentado delante de Dios y ellos eran limpios por medio de sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que tu hijo no viene hoy. Es cierto que yo no vine por muchos años. Pero es cierto que hay un altar en nuestra casa siempre levantado. Es cierto que yo siempre encontraba a mamá y a papá haciendo culto en la mañana. Y le decía a mis amigos, I don't want to go home, man. At 6 o'clock in the morning, 5 o'clock, my parents are there. What are they doing? They're worshiping the Lord. Y saben, that was it. Así era. Yo llegaba ahí, pelón, tatuado, pantalones grandes. Nomás llegaba, mi padre y mi madre, opening the Bible, worshiping. Mis hermanitos se quedaban viendo. Y a veces llegaba y me sentaba. Papá no me regañaba. Mamá se le salían las lágrimas, pero papá me sentaba, siéntate, hijo. Y el altar se levantaba ante Dios. Te pedimos tu bendición por nuestros hijos, por Carlitos, decía papá. No me olvido de esos momentos. ¿Dónde está tu hogar hoy en día? ¿Dónde estamos? Este es el quinto y el último sermón de los enemigos de la familia y cómo vencerlos. Saben, hoy en día yo con mis hijas, ¿saben por qué hago lo que hago? ¿Saben por qué amo a Dios de esta manera y por qué yo quiero y mis hijas tenemos estos cultos? Porque papá me lo enseñó. Porque mamá me lo enseñó. That's why we do it. And I thank them for that. Le doy gracias a Dios por ello. Porque entonces tú y yo no volvemos y hacemos lo mismo. If we have to turn off a TV o apagar la señal del router, nomás desconéctalo y toda se cae. Pero levanta el altar a Dios en la mañana y en la tarde. Preséntate a Dios. Y si tus hijos no vienen a la iglesia, pues que la iglesia vaya a ellos. Allí, ante ese altar. Y en el altar de Dios no se pelea. En el altar de Dios, ahí se presenta a Dios, ahí hay amor, ahí se oran por los hijos y ahí se hacen las más grandes impresiones como hijo a volver a los caminos de Dios. Habrá un padre aquí, una madre aquí que quisiera reconsagrar su vida, su hogar, su familia entre esposos para decir: vamos a continuar levantando altares a nuestro Dios en nuestra casa tarde y mañana. Que quisiera en esta mañana levantar su mano y decir: yo quiero reconsagrar mi casa, mi vida
como familia. ¿Quisieras venir acá como padre, como madre y hacer una oración especial de consagrar tu vida, de consagrar tu hogar para Dios? Vengan aquí al frente. Levantemos estos hermosos altares todos los días y presentémonos nosotros, nuestros hijos, todos los días ante el Señor. Vengan acá, hasta acá, para que los demás puedan entrar. Aquí no importa, suban si hay que subir. Veo padres con hijos. Sigan presentándolos. Es el tesoro más precioso que Dios nos ha dado. Veo padres aquí con jóvenes, adolescentes. Sigan presentando a Dios ante ese altar familiar. Y si tienen que adorar a Dios en inglés, háganlo pues. It's not a problem. Y si tienen que usar la tecnología. Yo estudio una lección con mis niñas, un estudio bíblico que les estoy dando para prepararlas para el bautismo, y lo hago en la computer. Pero no dejamos de hacerlo. Y veo padres aquí cuyos hijos no están. Pues cada vez que ellos vengan a casa, que te encuentren haciendo altar familiar a Dios. Ven, hijo, llegaste a tiempo justo. Iba a orar a Dios. Justo iba a este momento, hijo, a decir algo para Dios. Qué bueno que te vi, hijo. Ven, léele algo, pon tu mano sobre él. Te bendigo, que Dios te proteja. Tú y yo no lo vamos a poder cambiar, pero Dios lo puede cambiar, amén. Claro que sí. Preséntaselo a Dios. Que las oraciones de los padres es una oración poderosa. Hoy concluimos con esta serie. Fueron 5 sermones de 5 enemigos que la familia tiene. ¿Y cómo podemos vencerlos? Pues lo podemos vencer levantando a Dios en el hogar. Que Dios bendiga a tu familia y que Dios conteste tus peticiones, y que tus hijos, tú y toda tu familia sean salvos en Cristo Jesús. Oremos. Eterno Dios, nos volvemos a consagrar, Señor, como cabezas de hogar, y nuestros hogares, Padre, para que sean centros, Señor, donde tu palabra se pueda, Señor, abrir, y donde nuestros hijos puedan venir a rodearnos, nuestros nietos, y presentarnos juntos delante de Dios. Padre, te ruego aquí en el nombre de Jesús que cada padre, cada hogar aquí presente, ya sea que haya 2 cabezas o una sola cabeza, Dios, que nunca falte una bendición, una oración, una lectura de tu palabra allí en casa, Dios. Y bendice a sus hijos. Bendice la primera, la segunda, la tercera, hasta la 4ª generación, Padre, como tú lo has prometido. Señor, los 5 enemigos que hemos visto, ya todos han sido derrotados en el nombre de Cristo Jesús. Dedicamos nuestros matrimonios, dedicamos nuestra comunicación. Aleja, Señor, las adicciones y aleja al enemigo, Padre. Y levantemos estos altares, Señor, para ti, para que seamos un hogar como el hogar de Noé, que cuando vino el juicio nos encuentres a toda nuestra familia unida, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Danos tu bendición ahora, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dense un abrazo aquí entre ustedes.